Muy buenos días a todos. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, ansioso para comenzar el estudio hoy, que va a ser muy bueno, por Oh, cierto. sí, sí. Sí, estamos llegando a un punto aquí en Filipenses que, bueno, y hemos llegado a un pasaje aquí maravilloso, ¿no? Entonces, vamos a entrar directamente al tema, al texto. Vamos a orar y vamos a leer el pasaje bueno, entramos en este estudio inductivo de este pasaje. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo nuevamente que tú nos permite estar aquí, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, para conocerte a ti más, Señor, y acercarnos más a ti, Señor. Te pedimos, oh Dios, que en estos tiempos, estos momentos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine tu palabra, Señor. Que, Señor, que podemos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Y que tu palabra sigue transformando nuestras vidas, Señor. Que podamos seguir siendo más y más como tu Hijo, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Filipenses, bueno, esta es la cuarta sesión. Estamos apenas comenzando en el versículo 5 del capítulo 2, pero aquí vamos a entrar en algo muy, muy poderoso, profundo, teológico, y después con una práctica para la vida, ¿no? A pesar de a ver ese punto, ¿no? Entonces vamos a leer este pasaje. Vamos a leer Filipenses 5 hasta el 18. Y Fernando, ¿tú lo tienes ahí a mano? ¿Lo puedes leer? ¿Cómo no? Aquí Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 18, ¿verdad? Así es. Bien, dice las escrituras, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló al mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. También ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Wow. Wow. Aquí hay mucho, ¿no? Hay mucho que ver, mucho que preguntar. Bueno, como hemos estado llevando a cabo en el estudio bíblico inductivo, hacemos observación, hacemos preguntas primero y después entramos en el proceso de interpretación, de contestar esas preguntas y terminamos en unas aplicaciones para nuestras vidas. ¿Qué tiene que ver esto conmigo o con nosotros hoy día? Pues vamos a empezar, Fernando, con esas observaciones, con esas preguntas. Eh, ¿Qué preguntas tenemos aquí? ¿Qué viste usted a leer? ¿Qué viste? Hay varias preguntas, preguntas claves. Ujú. Primero, ¿cómo se aplica la mentalidad de Cristo directamente a los problemas de unidad y contienda que se mencionan
en el capítulo 2 versículo 1 al 4. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver este pasaje con lo que Pablo dijo antes en el 1 al 4 del capítulo ¿Cómo se 2? aplica esa mentalidad? Porque él dice, tengan la ¿Mm? misma actitud que tuvo Cristo en Jesús. ¿Cómo se aplica la mentalidad de Cristo Ok, directamente a los problemas que ya mencionamos en la semana pasada? El sí, problema de unidad y contienda que se mencionaron ahí. Entonces, ¿cómo esto, cómo la misma actitud, cómo podemos nosotros tener la misma actitud sí, de sí. Cristo al margen de esos problemas? Eh, No, no, es muy buena pregunta y tiene que ver con esa palabra ahí, actitud, esta actitud. Y obviamente desde ahí describe la actitud, ¿no? en la Entonces, actitud. no solamente cómo se aplica, mi pregunta es, ¿qué es esa actitud? ¿De qué consiste esa actitud? ¿Cuál es esa actitud? Exacto. Porque si vamos a aplicarla, tenemos que entender qué es. Entonces, ¿qué es esa Entenderlo. actitud? Exacto. ¿Y cuáles son las características de esa actitud que hubo también en Cristo? Aunque existía en forma de Dios. Y después dice más adelante que tomando forma de siervo. Y después en el 8 dice, haciéndose en forma de hombre. Yo veo Ujú. esa palabra forma tantas veces repetida. ¿Qué es forma? ¿No? ¿Cuál es la palabra griega que se utiliza aquí? Estoy interesado. La palabra forma aquí, yo creo que tiene que ver con Palabra morfe, creo que es la palabra que se usa aquí, morfe. morfe. ¿Y qué quiere decir la palabra morfe? Bueno, vamos a llegar a eso más adelante, vamos a seguir haciendo preguntas. Yo sé que estamos ansiosos y queremos entrarle Entrar al mero mero. a la interpretación, exacto. Ya. Pero vamos a seguir haciendo preguntas porque estamos apenas en Bueno, el hay otra capítulo. pregunta que me encantaría presentar aquí. ¿Qué significa que Cristo no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse? ¿Qué estatus tenía él? ¿A qué estatus renunció él? Porque no lo vio como algo con que aferrarse. Entonces, para entender, quisiera entender, que lo vamos a hablar, obviamente, Ujú. entender el significado, el peso, diría yo, el peso de lo que renunció. Veo también en el versículo 8 eh, la palabra muerte está repetida. Uh -huh. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿por qué esa 8. repetición ahí? ¿Qué es la importancia de la muerte de Jesús en este contexto? O sea, asimismo, en obediencia a Dios, murió en la cruz como morían Ujú, los criminales. ¿Cuál es la máxima expresión de la obediencia aquí de Cristo? ujú. ¿Por qué? Y hay una pregunta teológica que quiero presentar. ¿Por qué esta obediencia es clave y crucial para la justificación? Y veo también el contraste, ¿no? El contraste de que tomó forma de siervo, forma de hombre, muerte de cruz. Y pues en el versículo 9 hay una exaltación, Hay una ¿no? exaltación. ¿Qué significa? Y eso tiene que Ajá. ver mucho con la justificación también, ¿no? Que es la exaltación. ¿Qué es la importancia de esa exaltación? Sí. ¿Y qué significó para la colonia romana de Filipo, que honraba al César como el Señor? Porque ahora estamos viendo ahora una exaltación a un nivel. ¿Y qué significa eso para los ciudadanos de Filipo, que eran una hay que entender que Filipo era donde se retiraban los generales del ejército de Roma. Era una colonia muy orgullosa y muy leal al César. Entonces, ¿qué significaba esta declaración? Veo también el versículo 12, eh,
a una ilusión, a algo que hemos visto anteriormente. No dice Pablo, dice, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ¿no? Yo vi eso, algo muy parecido, lo que él dijo en el 1:27. Lo veo como algo que debemos de preguntarnos por qué ese énfasis de ser obediente en presencia y ausencia de él. También, si Dios es el que obra, en, como dice la Escritura, obra en vosotros. Ujú. Entonces, ¿por qué tenemos que forzarnos para demostrar los resultados de esa salvación? Si Dios es el que está obrando, Él está trabajando. Aquí hay una doble obra, la obra de Dios y la obra de los hombres. Si Dios es el que está obrando en nosotros, entonces ¿por qué tenemos que esforzarnos para demostrar esos resultados? Veo un contraste aquí, ¿no? En el 14, sin murmuración ni discusión, sean irreprensibles y sencillos, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Veo un contraste. Mi pregunta sería es, ¿cuál debe ser, cuál es el contraste, la diferencia entre el mundo que estamos viviendo y la vida de un creyente o del creyente, ¿no? ¿Cuál es el contraste y cuál debe ser la diferencia? Otra pregunta aquí. Eh, bueno, dos preguntas. ¿De qué manera las quejas y las discusiones arruinan el testimonio del pueblo de Dios? O sea, hacia los de afuera, mirando hacia adentro, la gente que no son partícipes del Evangelio. ¿Cómo es que las quejas y las discusiones arruinan el testimonio? Y la segunda pregunta, ¿cómo es que los creyentes funcionan como luces radiantes en el mundo? ¿Qué significa? O sea, ¿cómo se ve eso en práctica? Y el versículo 16 dice, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. El motivo de Pablo, la meta de Pablo, ¿cuál es el fin que está viendo Pablo, no? Aquí yo estoy mirando la NBI. Yo sé que estudiamos en una definición diferente, pero me gusta lo que dice, aférrense a la palabra de vida y entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Y veo en el 17, 18 se habla mucho de gozo, de regocijo. ¿Cuál debe Bueno, ser el motivo de gozo? como el hecho de que Pablo vea su martirio como una ofrenda líquida y cómo eso impulsa el gozo que mencionas en ellos. Imagina, disculpa si yo nomás me estoy imaginando, me estoy transportando para esos tiempos, un altar ofrecido a Dios y derramar sangre o algún tipo de ofrenda líquida, que era una práctica no solamente para el mundo pagano, pero también los judíos lo practicaban, la ofrenda líquida. O sea que eso era algo que se entendía en ese mundo. Y Sí, Pablo dice que mi ofrenda líquida los impulsa a ustedes a ser gozosos. ¿Cómo es que él ve su martirio en ese contexto? sí, sí, aquí tenemos muchas preguntas y vamos a contestar algunas de las preguntas claves aquí y vamos a regresar al versículo 5. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, esa actitud de que hablamos, sí, y esta actitud creo que se refiere a lo que había antes, ¿no? En el versículo 2, del 1 al 4 del mismo capítulo que vimos la semana pasada, donde se habló de ser unánimes, unidos, eh, de ser humilde, de la humildad, ¿no? No con egoísmo, no con vanagloria, sino con humildad. Entonces estamos viendo aquí que Pablo está diciendo que haya en ustedes, viendo esto, viendo esta humildad, viendo esa unidad, ese mismo espíritu, esa unidad en el espíritu, ese mismo propósito, ese mismo sentir, ese mismo amor,
que haya en ustedes esa actitud. Es decir, que debemos seguir el ejemplo de Cristo, de lo que, y es lo que él describe, el ejemplo de Cristo en esa actitud de humildad y unanimidad y en amor y humildad. Sí, correcto. Yo pienso, Miguel, que el versículo 5 es la tesis del pasaje que estamos estudiando. O sea, funciona como una declaración de tesis. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Es simple, eso es básicamente la tesis. Exacto. Y es lo que en esta porción que hemos leído, creo que es lo que está tratando de decir aquí. Eh, no está simplemente haciendo una declaración que es algo radical, o sea, que no es simplemente eh, que Jesucristo es un objeto de adoración abstracto o distante, sino que es un modelo supremo, es un modelo, un paradigma existencial para la vida de la iglesia, para la vida de los creyentes, para la vida diaria. En otras palabras, eh, si tú estás eh, en Cristo y tú debes mirar, no como muchas personas miran a Jesús como un objeto de adoración abstracto y distante, sino que Jesucristo debe ser eh, eh, un, un, un modelo práctico en la vida diaria de cómo lo que él hizo es lo que nosotros tenemos que hacer. Es simplemente lo que está diciendo. Es algo poderoso porque está deshaciendo, o sea, le está diciendo a la comunidad que deshaga los pensamientos de la cultura romana en ese entonces, eh, eh, es la que tenía que ver con la desunión, la vanagloria, el egoísmo, y esas cosas estaban amenazando a la iglesia. Entonces, diciéndole, la solución para eso, le dice a los Filipos, es tener la misma mentalidad que caracterizó la vida del Mesías, una mentalidad de humildad, de servicio y autovaciamiento. So, humildad, servicio, autovaciamiento en contraste a la desunión, la vanagloria y el egoísmo. Una mentalidad comunitaria, una Sí, sí. alianza. Y el versículo 6 comienza Pablo a describir cómo Jesús, las acciones que tomó para demostrarnos esa actitud, cómo él demostró esa actitud en sus acciones, ¿no? Versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, vamos a parar ahí porque eso hay un término teológico, ¿no? Y una razón por qué menciona Pablo esto. Hemos hablado en otras sesiones que hay unas falsas enseñanzas, herejías, corriendo en esos tiempos de que Jesús no vino en carne, sino que era un espíritu, un fantasma que vino. Pero aquí está diciendo él que siendo en forma de Dios. En otras palabras, está Estaba confirmando compartiendo la misma la esencia de Dios. deidad de Jesús. Sí, correcto. Estaba compartiendo, él compartía la misma esencia de Dios. Esa era su condición eh, antes de su vaciamiento. Eh, Ujú, y quiero recalcar, aquí en el texto comienza un himno. La mayoría de los eruditos están de acuerdo que aquí Pablo empieza a recitar un himno que circulaba en la iglesia. O sea que estas expresiones no salió de un vacuum, ujú. sino que ya existía, ya era algo que se entendía entre las iglesias, entre los creyentes de aquel entonces. Eh, podía haber sido un poema o una canción, un himno que los cristianos tenían. Entonces él está aquí recitando este himno.
y de hablar de que está en forma de Dios implica que él está compartiendo, como dije, como hemos dicho, eh, y no, o sea, la actitud de él, porque vamos, ¿cuál fue la actitud? La actitud fue no considerar esta igualdad con Dios como algo a que aferrarse egoístamente para su propio provecho. En otras palabras, Miguel, pienso yo que él tuvo la oportunidad de decir, espera un momentico, yo soy Dios. O sea, él podía haber usado eso para su propio provecho, que era el Ujú. entendido de las personas de aquel entonces, sobre todo en el Imperio Romano, donde era una cultura egoísta, egocéntrica. Entonces, aquí vemos a un Jesús que tenía una condición más alta que todos, sin embargo, no lo vio como algo a que aferrarse. No, y regresando a ese punto del himno y terminando de la composición, ¿no? El orden. Y se ve que en versículo 6 comienza el cual y da la explicación de la humildad de Jesús, ¿no? Y pues en el versículo 9 comienza por lo cual y vemos ahí su exaltación. Entonces podemos ver que son como dos, puede ser posible que sean dos estrofas, ¿no? Una hablando de la humildad de Jesús y la otra hablando de la exaltación de Jesús. Exacto, aquí está pasando dos cosas. Dos cosas. Está pasando dos cosas. Primero, la tesis es sean o tengan la misma mentalidad de Cristo. Aquí Pablo ahora entra en el himno y él está diciendo, primeramente, él no miró su estatus. Y esta palabra estatus yo creo, Miguel, que es muy importante en la discusión que estamos teniendo en el contexto de aquel entonces, que hoy en día también Ujú. el estatus es muy importante. Por ejemplo, muchas personas estudian para tener un estatus. Si tú no tienes doctor o maestría o algo al lado de tu nombre, no tienes el mismo respeto que si no lo tuvieras. Cuando tú hablas exactamente, si una persona que un, un, un pastor tiene buen estatus, si es un pastor que ha tenido éxito a través de su vida ministerial, pero en el mundo también vemos hoy en día en nuestra cultura eso muy, muy marcado. O sea, la idea de tener y conllevar un estatus. Ujú. Y aquí estamos viendo que Jesús mira a su estatus y no lo, o sea, no lo ve. Tenemos a un César, Augusto César, que era muy importante para ellos hablar todo el tiempo del estatus de ese emperador, ¿ok? Y vemos a otro emperador llamado Jesús de Nazaret que no mira ese estatus como algo grande, Ujú. sino que lo que vamos a estudiar ahora es más grande. O sea, es una contracultura, un choque Sí. Ujú. yo creo que nosotros fuimos a una charla de un erudito que presentó muy exitosamente ese argumento de la mentalidad romana ¿cómo se llama? El Gupta, ¿no? Algo así, Ajá, doctor Nijay Gupta. de Ujú. Gupta. Y Ujú. él presentó esa mentalidad, nos habló de eso, de que cómo los romanos eh, en Filipo, en cualquier parte del imperio, miraban al emperador. Y aquí vemos a otro emperador muy diferente al emperador que estaba declarándose como señor, ¿no? Ujú. Sí, Un privilegio, estatus social. Es algo increíble. sí, sí, sí. Y estando de esa forma de Dios, ¿no? Que ya había, que ya estaba en existencia, o sea, que existía, no considero que ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esa palabra aferrarse. Estoy mirando aquí en el griego, esa palabra aferrarse tiene que ver con eh,
sí, literalmente, a tomar posesión y no soltarla. Tú sabes que, hablando de esa misma, de cultura romana, que cuando uno tenía influencia o posición o estatus en la sociedad, no quería soltarla, no quería bajar de clase, no quería ver, o sea, ver un cambio en su nivel de influencia, de poder, de estatus. Entonces está diciendo aquí que Jesús, siendo Dios, no lo vio como algo que, no, 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 es que mis condiciones son estas, ¿no? Sí, Y, y son, son como marcadores de identidad que tenemos todos ujú, nosotros. You know, exacto, en exacto. Y dijo, inglés, identity markers. exacto, Todos nosotros tenemos esos marcadores de identidad. Lo vemos en un, ¿cómo le llama? En un resumen, ¿no? ¿Cómo se dice en español? un currículo vitae. Un currículo vital, ¿verdad? Y en el currículum vital tú pones los marcadores de identidad. Este es quién yo soy. Ujú. Y aquí vemos a un Jesús que no se aferra a esos marcadores. Esto, Sí, no, y aquí no se está hablando aquí, y yo creo que eso es algo que tenemos que anotar aquí, que aquí no se está hablando de que él dejó ser Dios. no, 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 no. Jamás, Sino que jamás. no sabe. Sí, Estamos hablando aquí de su estatus, de su posición de, ¿cómo de que rey, la palabra que usaste? de rey, de Sí. creador, es igual, igual a Ujú. Dios, dice. Sí, correcto. Sí, porque algunos dicen, no, no, él dejó de ser Dios aquí. No, 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 no. no, no, y todavía no hemos entrado a eso, al Exacto, exacto. vaciamiento. Pero queremos estar Eh, claros del principio, ¿no? sí, sí, hay que moverlo claro. Hay que entender bien que no hay nadie que tiene un currículum vital como el de Jesús. Él tiene marcadores de identidad muy, o sea, no se crean que este era, o sea, estamos hablando de el que tiene los mejores marcadores de identidad que cualquier Exacto. persona en el universo haya tenido. El Ujú. máximo, nadie se compara a él. O sea, y es interesante de que él no se aferra a eso, no se aferró a eso. Pudo haberlo hecho y no lo hizo. Y estando en ese estatus, estando en esa posición, aquí viene el contraste en versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa ese despojarse? Ese despojar, vaciarse de. Es como un rey que se quita su corona y la pone al lado. Es el marcador de su influencia, de su autoridad, pero todavía sigue siendo rey. Oye, chico, me acabo de recordar en el libro de Apocalipsis cuando están los 24 tronos, 24, ¿verdad? Son 24 tronos. Ujú, Cada trono hay un rey, un anciano, todos tienen coronas y a la presencia del Cordero todos se quitan la corona y se humillan ujú. y le rinden tributo a Jesús. Ajá. Pero aquí vemos que Jesús está haciendo eso. Ujú. La palabra griega aquí es kenosis, ¿no? Kenosis. Es correcto. Y que él es un acto donde él mismo se vacía. Eh, no quiere decir, como dijiste tú, Miguel, que él no está tratando, o sea, que él dejó de ser Dios. No. Era Dios, dejó de ser Dios y ahora es totalmente un hombre y dejó porque en la teología evangélica, eso significa el kenosis, que él voluntariamente renunció, como dijiste tú, a los privilegios y a la gloria visible de ese estatus divino. Esa es la clave ahí. Podemos decir, los privilegios, ¿no? El prestigio visible, ¿no? Si siguieron la ilustración, cuando un rey
se quita la corona y se quita la vestidura y dice, voy a pasear por la ciudad. Pero no a No, pasear como un ciudadano común, no, sino no, que va porque a sigue siendo pasear como un rey. esclavo. Pero sí, pero en mi ilustración que estoy diciendo es que él sigue siendo rey. Un rey, por ejemplo, el rey de Inglaterra. Dejó de ser rey. Dice, quiero pasear. Pero, y se quita la corona, se quita la vestidura, se pone ropas comunes y sale a caminar. Él sigue siendo rey. No tiene Correcto. los marcadores, los indicadores De su identidad. visibles de su realeza, pero sigue siendo rey. Muy Sí, parecido, podemos decir. él está adoptando una humilde posición de Ujú. esclavo, de doulos en griego, y haciéndose semejante a los humanos. Es un acto de despojarse de su forma divina por fidelidad y sienta la Sí, yo. base en el Nuevo Testamento para esa comunidad, para la distinción ética. Ujú. Sí, So, y yo lo veo como dos actos aquí, dos cosas. Se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Para tomar y tomando forma de siervo, esclavo, doulos de significa esclavo. esclavo, dulos, esclavo, exactamente. Y si miramos, como hemos hablado del contexto cultural romano, el estatus más bajo, donde un gran número de ciudadanos romanos eran esclavos. Se pudiera igualar a, pensándolo en el mundo de hoy, como, no sé, eh, Elon Musk, el hombre más millonario y más rico del mundo, hoy decide escaparse y empezar a vivir entre los vagabundos de la ciudad, se quita la ropa cara, los carros caros, las mansiones, pone aparte su cuenta bancaria, pone aparte sus tarjetas de crédito, pone aparte todo y ahora empieza a vivir como una persona que no tiene trabajo, no tiene comida, no puede comprar ropa, entonces No tiene casa. empieza ahora a pedir como los vagabundos, Ujú. ropa sucia, ropa... Eh, es un contraste totalmente, Y nunca dejó propiedad, o sea, todavía posee todas esas cosas. todavía es Elon Lo Musk. echó para un lado. Sí, todavía Elon Musk sigue siendo Elon Musk, todavía tiene sus cuentas, todavía tiene todo, pero él no lo puso aparte y tomó esta nueva identidad, estos nuevos marcas Sí, de identidad, señales de identidad. señal de identidad donde que es completamente lo más bajo de la sociedad, porque digo, bueno, yo soy Elon Musk, me voy a reducir más bajo, así que voy a ser un profesor de escuela o voy a ser, tú sabes, pero escogió la función más baja en esa sociedad, que era la de un esclavo. Exacto. No, y algo muy interesante que estoy viendo aquí en el texto en griego, hablando de esta palabra forma, cuando se habla de forma, morfe de deo, de Dios, y forma, morfe, dulo. Pero interesante, lo que estoy viendo aquí es cuando dice y semejante a los hombres. Es una palabra diferente, homeomati, o sea, que tomó la apariencia de, para tener experiencias comunes como. Muy interesante lo que Pablo, la palabra que usa aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Que lo usa para significar, aquí dice, el ministerio terrenal del Señor, poseyendo una forma humana completa y cuerpo físico, sin perder su identidad de divino aún en este mundo. Nunca dejó nuevamente, yo creo que la palabra aquí clave porque da a entender que él tuvo las experiencias, la semejanza,
algo como ser humano sin dejar su divinidad. Es increíble. Es que nada más meditando, o sea, nos lleva a la reflexión, porque acuérdate que lo que Pablo nos está llamando es tener la misma mentalidad, que Ujú. es lo que nos está pidiendo que hagamos aquí, llevando a la práctica. ¿Qué es lo que nos está llamando a hacer Pablo? O sea, hagan lo mismo que hizo Jesús, es lo que le está diciendo. Sí, ¿Y qué es lo que hacer? Ustedes también, en Efesios dice, están sentados juntamente con Cristo Jesús. Ustedes también tomen esa forma. tomando forma de siervo, semejante a los hombres, tomando, haciéndose en forma de hombre, se humilló y él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, porque la crucifixión era la forma de ejecución más vergonzosa del Imperio Romano. Esa ejecución estaba reservada para los esclavos, los rebeldes y los peores criminales en aquel entonces. Ujú. Y él abraza esa muerte vergonzosa. Mucha gente se pone en cadenas con una cruz y eso. Y si tú vas a si tú vas en los días de hoy, es como ponerte una silla eléctrica donde mueren personas ejecutadas o algo así. Pero habían otras maneras para ejecutar personas en el Imperio Romano, pero esta era la más baja, lo más despreciado, lo más, o sea, eh, aquí él alcanza el punto más bajo posible de degradación humana, de Ujú. humillación. Y piensa en esto, Miguel. Tomó la forma más baja posible de degradación humana. ¡Wow! Y Pablo te está diciendo a ti y a mí que nosotros hagamos lo mismo. Es que, vaya, y tira algo bien poderoso aquí. La palabra obediencia. O sea que no fue fácil, pero por ser obediente lo hizo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y no cualquier muerte, la muerte de cruz. Su obediencia inquebrantable a Dios hasta la cruz es el acto de alianza decisiva que establece el nuevo pueblo de Dios. Sin eso no existe, no existimos nosotros como cristianos, no existimos nosotros como pueblo de Dios, no existimos nosotros como reino de Dios. ¿Verdad? Cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, eh, nos deja reflexionar. Y Pablo nos dice, como ha dicho varias veces ya, esta actitud que hubo en Jesús, que esté en nosotros. Sí, la aplicación yo diría aquí es Wow. que la obediencia al Evangelio, Miguel, siempre implica sacrificio y vulnerabilidad. Ujú, ujú. Sí, Eh, no promete otra cosa, no promete que siempre vas a estar en victoria, como decimos nosotros, bendecidos, prosperados y en victoria. ajá, Pero ajá. aquí, aquí no promete eso, aquí nos lleva a nosotros al servicio, nos lleva a Debe la decir, vulnerabilidad, nos lleva sufriendo, batallando, luchando, casi muriéndome, pero con gozo. incluso, incluso cuando me cueste mi comodidad, mi reputación o incluso mi vida. Ujú, ujú. Porque si tengo que dar la vida, la voy a dar. Y si tengo si mi reputación ante esta sociedad se va a ir por tal de obedecer el evangelio, que sea. Si voy a tener que sufrir por causa del evangelio, que así sea. Yo voy a tomar esa forma porque Cristo mismo la tomó. Ahora pregunto, ¿cuántos todavía son cristianos?
No es fácil, no es no es para los débiles. Pongámoslo de esta manera. El evangelio se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. El evangelio Pero, no es pero para los gracias a Dios, en esa debilidad es cuando Él se hace fuerte. débiles. Es Y cuando cuando nos humillamos en la presencia del Señor y lo humillamos, Él nos exaltará. ahí donde viene la parte, no sé si quieres entrar en la exaltación, porque es ahí donde está la exaltación. No sé qué quieres hacer aquí, Miguel. Sí, no, vamos hacia ahí porque el tiempo avanza y bueno, aquí podemos estar horas aquí en esto. Y creo que eh, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque puede ser que tenemos la segunda parte de esto, porque en verdad aquí hay algo maravilloso, maravilloso. Bueno, Entonces, vamos a la segunda estrofa del pregunta, himno. ¿cuántas veces no hemos leído esto Oh, y hemos pasado de largo sin... Por eso lo que tú estás haciendo aquí, Miguel, es tan importante, porque ¿cuántas veces no hemos leído esto y simplemente lo leemos y no nos detenemos a entender qué es lo que está pasando aquí? sí, exactamente. Y todo lo hemos leído, lo hemos recitado, lo hemos memorizado quizás, y, y, y a veces no sabemos las profundidades del texto que estamos leyendo y diciendo, ¿no? Y mira, hemos pasado casi una hora hablando de la humillación de Cristo. Empezamos en el versículo 5 y nada más vamos en el 8, creo, ¿no? Exacto, exactamente. Y, y bueno, vamos a tratar de entrar en el 9 ahora, porque entramos en lo que es lo que llamamos la segunda estrofa del himno, ¿no? Ya hemos hablado de la humillación, del verbo, ¿no? La humildad de Jesús. Y vamos a ver ahora la exaltación de Jesús. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Vemos aquí el contraste, ¿no? Mucho teólogos dicen la V, ¿no? Vertical, ¿no? Exaltación previa, ¿no? Eterna desde el principio a la humillación hasta la exaltación a lo sumo, ¿no? Es algo se ve mucho en la teología, en los textos de esa V vertical, ¿no? Lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa eso? Bueno, Porque yo estoy pensando así, si nunca dejó de ser quien él era, Dios, ¿no? El verbo que estaba del principio, donde todas las cosas fueron creadas, todas las cosas son mantenidas juntas con él. Pienso en Colosenses, pienso en Juan 1, pienso en Colosenses 1, pienso en Hebreos 1, de quién es Jesús. Y dice aquí que Dios lo exalta hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. sí, aquí estamos mirando una respuesta soberana de Dios Padre a la obediencia radical, la obediencia radical de Cristo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí Ujú. estamos viendo una respuesta, cómo fue que Dios Padre respondió a la actitud o la mentalidad de Cristo, que implica a la misma vez cómo es que Dios responde a nuestro vaciamiento personal, como creyentes, como comunidad, como iglesia. ¿Cómo es que, cómo es que Dios responde? Podemos leer varios versículos aquí de diferentes partes. Una de ellas es, Dios mira de lejos al altivo, pero de cerca al humilde. O sea que Dios responde de una manera muy positiva a esa acción de obediencia,
de Cristo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo por la obediencia del Hijo. Inmediatamente correspondió se revierte completamente la humillación. Y es un término aquí, esa exaltación, o ese hasta lo sumo, en el griego aquí es una palabra que se usa solamente aquí, y es hiper hiposten, hiper, es decir, que lo llevó hasta lo súper exaltado. Piensa en el lugar más alto que pueda haber. Por ejemplo, tengo entendido que en el idioma hebreo, en el idioma español, nosotros tenemos, decimos, Dios es el Santísimo. Ujú. ¿Qué quiere decir el Santísimo? Quiere decir que más allá no hay alguien más santo que Él. Él es el Santísimo. Nadie ocupa ese título, nadie. Solo Dios ocupa el Santísimo. Pero en hebreo no existe eso. Por eso los ángeles repiten 3 veces santo, santo, Ujú. santo. Ujú. O sea Sí. que aquí estamos viendo una exaltación total, como una respuesta del Padre hacia lo más alto, hacia lo más alto. Si Jesús tenía una posición más alta antes, ahora tiene una posición mucho más. Es que es increíble esto. Antes tenía lo más alto, pero ahora con esta experiencia de humillación, ahora él se eleva aún más alto. Es increíble porque es donde toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar, exomologesetai, que Jesús, Kyrios y Jesús, que Jesucristo es el Señor. Y una nota que tengo aquí que quiero leer, dice que es esa declaración, Kyrios Jesús, Kyrios Jesús, que como Ujú. como escribe en el texto, Kyrios Jesús, es una declaración política que afirma que el único verdadero Señor y Rey es Jesús, no el César. El César es un impostor. Para aquel entonces eso era fuerte, porque te iba a costar si tú escribes esto, si tú dices esto, te cuesta la vida, te cuesta martirio, te cuesta. O sea, estás diciendo, el César es donde todas las personas en Filipo, toda la gente grande ahí, adoraban la deidad de Augusto César. Ujú. Aquí está diciendo, es una declaración política, Kyrios y Jesús. O sea, Jesús es el verdadero Señor y Rey y Emperador, no el César. Esa es la declaración. Y uh, otra cosita, si me permites. Ujú. Dale, dale. Cuando dice que le dio un nombre que está sobre todo nombre, uno puede preguntarse qué nombre es ese. ¿El nombre de Jesús? ¿Ese es el nombre que le dio? No, porque el nombre de Jesús es el nombre de él, de la tierra, Ujú. ¿verdad? Es el nombre Yeshua, que significa Jehová salva. Pero si tú vas a mirar esto en el contexto, vamos a irnos del contexto grecorromano y nos vamos al contexto del Antiguo Testamento, Miguel. Ujú. Ujú. Para los judíos, que Pablo era un judío, y la mayoría de los que estaban leyendo esta carta eran judíos, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el nombre sobre todo nombre? En el texto judío, El contexto judío, ah, Yahweh. Curios en la Septuaginta.
La Septuaginta lo traduce Kyrios. Ujú. Le otorga el nombre a Jesús, está afirmando su divinidad, una divinidad asombrosa y radicalmente monoteísta. Está diciendo ese nombre que está sobre todo nombre. Y tú dices, ¿cómo es que tú sabes eso? Bueno, ¿qué dice Isaías 45:53? Perdón, Isaías 45:23, léelo. Por mí mismo he jurado, he salido de mi boca en justicia, una palabra que no será revocada, que ante mí se lo dará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. Y a él vendrán y serán avergonzados todos los que contra él se enojarán. En el Señor serán justificados y se gloriará toda la descendencia de Israel. Aquí literalmente él está citando Isaías 45:23. Piensa en lo que está pasando aquí, ¿verdad? Piensa en lo que todo en el dice toda la creación en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se va a postrar ante él. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a reconocer que Jesucristo es el Kyrios Ujú. para Mira la que dice aquí, gloria de Dios Padre. mira que dice aquí un comentarista. Dice, en todo caso, sea como sea que definimos esta suma exaltación, dice, Pablo quiere dar a entender de que el Hijo de Dios eterno recibió un estatus y autoridad que no había sido de él antes. Jesús, dando ese nombre, que sobre todo nombre, es una señal de que él ejecutó la autoridad mesiánica en el nombre de Jehová. Entonces, cuando tú dices Jehová, literalmente te estás refiriendo a Jesús para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que está diciendo. Es que lo que lee Isaías 40, él está citando a Isaías 45:23 aquí. ¿Qué está pasando? Y está presentando a la imagen de adoración universal. Y ese nombre, Yahweh o Jehová, se transfiere ahora a Jesús. Es una confesión universal que Kyrios, el Señor, socava directamente las pretensiones divinas del emperador romano. Se establece entonces ahora a Jesús como el verdadero y soberano del cosmos. Y lo maravilloso aquí es, dice, y todo lengua confiesa que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Eso, Y esto, eso es increíble. Eh, yo creo que era necesario. Vemos varias cosas. Vemos primero una humillación, una cosa. Yo me imagino que en el tiempo de esa humillación, cuando estaba en la cruz y él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eli, Eli, lama sabactani. Era un tiempo duro, un tiempo de dolor, un tiempo de sacrificio, un tiempo de humillación. La gente lo escupían, la gente, o sea, lo golpeaban, siendo él la imagen, en forma de Dios mismo. sí, no, y lo maravilloso aquí es que esa humildad, esa actitud, aún todavía la mantiene. Porque dice, toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para gloria, no de Él, de Dios Padre. Es increíble. Y vemos que si esto no hubiera sucedido, si Jesús no hubiera sido obediente a vaciarse, no hubiera sucedido esto, que no se hubiera cumplido esta profecía. Es una Ujú. profecía que se está cumpliendo
y se cumplirá totalmente. Sí. Y es la cual todo el mundo en algún momento, no, la pregunta no es si lo van a hacer, sino cuándo lo van a hacer. Ujú. Y si tú estás viendo este video, llegaste a nosotros a través de YouTube o algo y tú no eres cristiano, yo quiero decirte que la pregunta no es si tú vas a reconocer a Jesucristo o aceptarlo como Señor. La pregunta es cuándo. Ahora es tiempo de venir a Cristo y reconocerlo como tu Señor ahora para salvación y arrepentir de tu pecado, de mi pecado. Arrepentirnos ahora para salvación. Eh, pero en el futuro, si no lo haces ahora, lo vas a hacer de todas maneras. Toda lengua lo va a confesar, toda rodilla se va a doblar. Si Jesús no hubiera tomado forma de hombre, si Jesús no hubiera sufrido, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, entonces no hubiera sido posible esta salvación. Ujú. Recordamos que el César se declaraba como el Dios y Salvador. Y aquí está diciendo, no, tú no eres el Salvador, Augusto César, tú no eres el Salvador es Jesucristo. ¿Qué dice de las personas que ponen su confianza en las cosas de esta tierra y en las mentalidades, ideologías de esta tierra? Esto es una afrenta a eso. Dice, tu solución no son esas cosas terrenales, tu solución es Cristo. Bueno, ya ahí hay una aplicación muy buena. Y me regreso para la aplicación principal aquí, porque vamos a terminar aquí, seguiremos con el 12 adelante ya la semana que viene, pero yo quiero llegar a una aplicación en esta parte aquí ahora y regresando al versículo 5. Como dijiste, Fernando, esta es la tesis de esta porción, de este pasaje. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Me está hablando a mí, Dios, no sé a ti, pero este estudio hoy me ha hablado y espero que a todos los que nos ven, a ustedes también, en un mundo donde la exaltación, la vanagloria es tan común, las discusiones por poder. Si alguien tenía el poder y toda la autoridad de decir no, yo soy el Dios Todopoderoso, era Jesucristo. Y hizo lo contrario. O sea, lo leemos en los evangelios. Los evangelistas ponen a un Jesús que no nace en una cuna de un rey, él nace en un pesebre, Ujú, ujú. el lugar más bajo donde están los animales. Y me lleva a la mentalidad de Pablo. Me imagino que su estatus como preso en Cristo lo está llevando a él a pensar de esta manera. ¿No? ¿Por qué estoy yo sufriendo esto? Yo era un ciudadano, yo soy un ciudadano romano. Yo era reconocido como un fariseo, todo el mundo me respetaba. O sea, yo tenía un estatus poderoso dentro del mundo. Y mírame dónde estoy, en un calabozo, por el crimen de creer en Cristo. Bueno, ahí veremos cómo Pablo reacciona a todo esto la semana que viene cuando continuamos. La leímos al principio, pero no llegamos a él, del 12 al 18, del gozo, de la esperanza que tenía Pablo, ¿no? A resultado de esto. Pero ahí vamos a entrar la semana que viene en esto porque hasta aquí llegamos hoy en este segmento y creo que aquí hay mucho, mucho para nosotros esta semana para meditar, reflexionar y, como dice Pablo en su tesis, que haya en nosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es transformadora, Señor. Gracias, Señor, que por este ejemplo, este pasaje, Señor, que nos presenta
la actitud de Cristo, Señor, de humildad, de amor, de sacrificio, de obediencia, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos ayude, Señor, a vivir con esa actitud, Señor. Señor, que el egoísmo, la vanagloria, eh, el individualismo que surge en este mundo, Señor, que no nos llevemos por esas corrientes, Señor, sino que podamos, Señor, seguir el ejemplo de, de- que tú nos diste, Señor, de humildad, de amor, de obediencia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a vivir en esa actitud, Señor. No solamente los domingos, sino todos los días, Señor. Y a ti te damos gracias. Ayúdanos, Señor, poner esto en práctica en nuestras vidas cada día, en cada situación, en cada circunstancia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.